Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo te conectes. Hoy día tenemos un tema picante, importante y trascendente. Cadena perpetua para los corruptos en el Perú. Esta es la propuesta de ley que está surgiendo con mucha fuerza y cada vez más después de este escándalo que ha sido en el Perú realmente las últimas semanas. En prácticamente 15 días han habido 3 presidentes en el Perú. Vizcarra, que lo vacaron; a continuación el señor Merino, en cuyo gobierno hubieron 2 muertes terribles. Honor a nuestros hermanos Inti y Brian. Y por último, un nuevo presidente que es el señor Sagasti, Francisco Sagasti. Y para debatir y conversar y que nos explique el autor de esta propuesta de ley, el abogado Rafael Trujillo, quien estudió su primaria en Nuestra Señora de la Merced, allá en Lima, en ese barrio tan histórico como es el Jirón de la Unión, su secundaria también en ese mismo colegio, y la universidad en la decana de las universidades de toda América, la primera universidad de América, la Universidad Mayor de San Marcos, donde egresó el año 1996 como abogado, licenciado en Derecho. Estimado Rafael Trujillo, seas muy bienvenido a Inti News. Hermano, muchas gracias por un saludo a toda la gente que te sigue y dispuesto a poder difundir esta propuesta de modo tal que la gente la haga suya, me permita explicarla para que la gente se incorpore a esta lucha y de ese modo lograr lo que hasta ahora parece imposible: vencer la corrupción y erradicarla del sistema. Así es. Estimado Rafael, esta propuesta, que es bastante dura, es una propuesta muy fuerte, mas sin embargo, es fundamental que la población entienda de que la corrupción en el Perú, que está tan enquistada, sobre todo en el Estado, no solo en el gobierno, en el Ejecutivo, sino también en las instituciones estatales como el Ejército, la Marina, la Policía. Digamos, podríamos decir que la corrupción campa a sus anchas en todo el Estado, inclusive fiscales, el Departamento de la Judicatura, en fin, se ha inmiscuido y ha realmente doblegado al país la corrupción. En esta estrategia, estimado Rafael, que tengo entendido, has presentado una propuesta de ley que inicialmente tú la tienes ya, digamos así, planificada desde hace mucho tiempo. Esto nace en una injusticia que se cometió contra unos clientes que tú defendías. Cuéntanos un poquito la historia de cómo viene esta decisión para que tú tomes esta bandera de la lucha contra la corrupción, estimado Rafael. Todo nace siempre a consecuencia de un tema que a veces se convierte pasa de un problema a una oportunidad. En mi caso, como defensor de un grupo de acreedores del Estado, me vi la necesidad de pelear contra la corrupción cuando este grupo de acreedores del Estado es perjudicado por una acción del gobierno de ese momento, del señor Toledo con el señor Pedro Pablo Kuczynski como primer ministro, y gracias al ingreso de una empresa americana que compró la deuda que le pertenecía a mis clientes, ellos se vieron perjudicados. ¿Por qué? Porque el Estado, en lugar de pagarle al acreedor original, forzó al acreedor original a vender la deuda porque no le pagaba. O sea, generó un incumplimiento con el propósito de que esta empresa norteamericana pudiera comprarle a la gente que no tenía otra salida que rematar su deuda, un derecho que tenía para cobrar con unos bonos, y estos bonos tuvieron que ser rematados producto de esta situación en la que el Estado forzó a la gente a vender producto del incumplimiento deliberado, de modo tal que esta empresa norteamericana se viera favorecida. El último capítulo de este acto de corrupción en particular, lo veo ya viendo, lo veía ya en la época de Vizcarra, que ya le iba a pagar a esta empresa, y esto lo he denunciado a nivel de la Fiscalía como acto de corrupción para que la Fiscalía lo procese. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo importante de esta lucha en la que me involucré por 14 años? En que hace 2 años tomé la decisión de afrontar el tema de un modo diferente. Entendí que la corrupción no funcionaba por un caso o por una persona o por un individuo como problema. Funcionaba como todo un sistema organizado. Como tú bien explicas a tus oyentes, a la gente que te sigue,
el grado de la corrupción en el Perú, si pudiera ser comparable con algo, sería con el cáncer a nivel de metástasis, cuando ya ha ocupado a todo el cuerpo del paciente. En el Perú, el paciente es todo el sistema, todo el Estado, en todos los niveles de poder, que ha incorporado a la corrupción como su cotidiano. La lucha que hemos visto en los últimos días contra la corrupción ha sido motivada probablemente en la población por esas ganas de querer luchar de algún modo contra el sistema que sentían que los perjudicaba y que fue motivada por esa insatisfacción, pero que lamentablemente fue canalizada de modo indebido y terminó poniendo a un individuo en lugar de otro, sin acabar en una medida legal concreta como la que estoy planteando, que es la cadena perpetua para los delitos de corrupción. El proyecto de ley nace en 2018, a iniciativa del que habla, mi nombre es Rafael Trujillo, soy abogado y como ciudadano hago el proyecto de ley, se lo llevo a la OMPE la aprueba y me autoriza a recolectar firmas. Pero en el proceso de recolección de firmas, que es algo lento porque obviamente no es tan fácil recolectar 70.000 firmas, que es un proceso largo para una persona que está luchando sola, sin mucho apoyo, comienza la pandemia y me entero de algo muy positivo, que es que el Partido Acción Popular presenta el proyecto de ley muy parecido al mío, que actualmente está en el Congreso como proyecto de ley, el 5134-2020, que también busca condenar con cadena perpetua el delito de corrupción de funcionarios. Lo que lo que no es positivo de este proyecto de ley es que durante la pandemia, en la que todos hemos sido testigos en el Perú de la corrupción más cruel e inhumana posible que hayamos visto en la historia del Perú, el Congreso de la República, lejos de aprobar y sacar a debate este proyecto de ley y convertirlo en ley para frenar la corrupción de la pandemia y ponerle fin a la historia de la corrupción en el Perú, decidió simplemente no tocar el tema. Entonces, como ciudadano, dejé de lado mi proyecto original y me aboqué a querer lograr que el Congreso apruebe la propuesta de ley que ya existe en el Congreso. Me dije, ¿para qué seguir con mi proyecto si ya existe uno en el Congreso de la República que es muy parecido, que busca la misma sanción y que no tiene que pasar por la etapa de recolección de firmas porque ya existe en el Congreso como proyecto de un congresista y que solamente tiene que ser debatido y aprobado y que puede ser debatido en un solo día, porque es un tema de un solo proyecto de ley que no es tan complejo en realidad. Es incrementar la pena para todas las modalidades de corrupción a cadena perpetua, para que todo aquel que llega al poder para saquear el país sepa que no lo va a poder hacer porque puede acabar con cadena perpetua en prisión. Entonces, haciendo uso de la presión de la ciudadanía, estoy avanzando y la meta de difundir la propuesta es que la gente entienda que sin una medida legal concreta, sin una medida legal efectiva, no hay ninguna marcha, no hay ninguna manifestación que pueda erradicar a la corrupción del sistema. La corrupción solamente va a acabar cuando las leyes cambien a favor de los ciudadanos y en contra del corrupto de turno. Así es, totalmente de acuerdo con usted, estimado Rafael. La verdad que es impresionante. Me comentan aquí los amigos del chat que están viendo este programa en vivo. Les recuerdo a todos que este canal es Inti News, que está emitiendo en directo en estos momentos. Y vamos a darle la voz al pueblo. ¿Qué te parece, Rafael? Que son siempre por quienes nos debemos y para quienes está este canal. Nos Y es dice, para quienes los estamos dirigiendo. Claro. así es. Nos dicen de que, hola Wilmer, aquí presente en su canal. Gracias Constanza, bienvenida. Ernesto Feregrino, saludos Wilmer desde Tláhuac. Es lo que necesitan todos los países que padecen este mal. O sea, apoyan tu propuesta desde el extranjero incluso, estimado Gracias. Rafael. Así es, Gracias. amigos. Me preguntan si hay alguna diferencia, dice el Cuervo Sagrado de Plata. Esto se parece a la ley de México para tomar la corrupción como grave delito. ¿Cuál es la diferencia, Wilmer? La diferencia es que la ley en México no es el delito de corrupción en México ya está catalogado como delito grave, mas sin embargo no se está pidiendo la cadena perpetua en el México. Los jueces decidirán y en su caso, pues si conviene o deciden la cadena perpetua, probablemente sí,
pero la medida concreta que está haciendo el abogado Rafael Trujillo en el caso de Perú es que los delitos de corrupción que se ejercen estando en el gobierno y que contribuyen pues a la pobreza del Perú, porque se sustraen ingentes cantidades de dinero que deberían servir al desarrollo del país, para sanidad, para educación, para infraestructura, para logística, etcétera, 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 se evaden, se escapa de ese presupuesto miles de millones cada año y se destina a la corrupción. Entonces, para esos casos concretos de políticos corruptos en el poder, está presentando don Rafael Trujillo la propuesta de ley de cadena perpetua, que todo político sepa cuando entra a política que si comete actos de corrupción y se le encuentra y se le investiga y se le encuentra culpable y se le condena, será condenado a cadena perpetua. Entonces, en ese sentido puede ser una gran medida para disuadir a los políticos para que no entren a robar, porque van a saber de antemano que se están enfrentando a una pena terrible, como es la cadena perpetua. ¿Es esto correcto, don Rafael? Es exactamente la intención, hermano. Cuando entendí que la corrupción no era un caso de un individuo en particular, sino un sistema de gobierno que funcionaba de manera organizada, me di cuenta que la única manera de frenarlo era incrementando las sanciones que eran muy bajas, que son muy bajas, a cadena perpetua. Incluso les explico a los ciudadanos, he optado también por pedírselo al presidente actual mediante un documento enviado al despacho presidencial en el cual le solicito que también para hacer uso de una vía alternativa a la del Congreso de la República, se convoque el referéndum el día de las elecciones en Perú para que en la consulta de la votación para la elección del presidente se convoque también a la consulta para la cadena perpetua como sanción, que es otra modalidad para aprobar una ley en el Perú. La idea puntual es la siguiente, es explicar a los ciudadanos a través de esta lucha por vencer a la corrupción como sistema, que la sanción penal, la sanción de la cadena perpetua, como bien dices, va a servir como medio disuasivo para todo aquel que pretende llegar al poder. Y no solamente para él, sino también para el que financia la campaña. El que financia la campaña de un político para llegar al poder, político entre comillas, banda organizada en realidad, va a tener que pensarlo dos veces porque va a decir, yo voy a meterle plata a este candidato, pero ¿cómo voy a recuperar el dinero si corro el riesgo de caer con cadena perpetua en prisión? Porque aquel que da la coima y aquel que la recibe, ambos son autores del delito de corrupción. Entonces, en consecuencia, ambos caerían en prisión con cadena perpetua. La idea es quitarle todas las facilidades al sistema para que pueda seguir funcionando como hasta ahora. Y lo más importante que acaba de decir es lo siguiente. La meta no es sancionar al corrupto para castigar a una persona por cometer el delito que cometió. La meta es permitir que los recursos del Estado, los recursos de todos los peruanos, terminen para el propósito que se recaudan, para el bienestar de todos y el desarrollo del país. El Perú, en la condición en la que está, con los recursos que tiene un montón de gente padeciendo desnutrición, un montón de gente en la pandemia mostró la informalidad en la que vivimos. Creo que el 70% de la economía es informal. Entonces, todo eso no es casualidad. La pobreza, la desnutrición, la informalidad, todos son consecuencia de la corrupción como sistema de gobierno que nos ha venido, que ha venido manejando el Perú por décadas. Ni siquiera por un gobierno o dos, sino sin solución de continuidad, uno y otra vez un delincuente con su banda organizada en el poder saqueando al país. Entonces, la meta es explicar a los ciudadanos que frente a esta situación que vivimos, la lucha en la calle tiene sentido para desahogarse, para manifestarse. Pero si te quedas en eso y no tomas una medida legal concreta contra la corrupción y la erradicas de un modo como el que estoy planteando, el corrupto de turno, si tú le gritas que es un corrupto y es un delincuente, ya lo sabe. Eso lo sabe de antemano. Si tú le dices de la A a la Z en todos los calificativos que se te puedan imaginar en la cabeza y gritas y gritas y gritas y dices lo que quieras decir, la gente va a crear un fastidio, una molestia, pero no va a acabar con la corrupción. Solamente va a poner a otra persona en el lugar para reemplazar al anterior y calmar a la gente, que es lo que ha pasado. Entonces, lo que necesitamos realmente
es entender que la gente tiene el poder de cambiar las cosas, que los ciudadanos, por primera vez en la historia del Perú, tenemos la posibilidad de cambiar nuestra historia si somos conscientes del poder que tenemos haciendo una causa común, la lucha contra la corrupción, no como se ha planteado, con una lucha en la calle, sino con una lucha de tipo legal, que es realmente mucho más efectiva, no genera costos en vidas y permite que a los ciudadanos realmente por primera vez en la historia se les respete, porque van a decir, ya no lo puedo manipular, ya no lo puedo engañar, ya no le puedo decir mentiras. Ahora el ciudadano me pide la cadena perpetua masivamente, de Tumbes a Tacna, costa, sierra y selva, todos pidiendo la cadena perpetua juntos para vencer la corrupción como sistema de gobierno. Esa es la idea. Excelente, excelente exposición. Vamos a aclarar aquí, hay algunas preguntas que nos hacen. Por ejemplo, la señora María Maita Puma nos pregunta, ¿quién es Rafael Trujillo? Escuché que es abogado y de algún partido. Por favor, respóndale, don Rafael, a doña María Maita Puma, si fuera tan amable. Con todo gusto. Ya, no pertenezco a ningún partido político. Soy gay, por si acaso, a mucha honra. Y no estoy postulándome a ningún cargo de elección. No pertenezco a ningún colectivo, a ningún grupo, ni nada que se le parezca. Lo único que ha pasado conmigo es que me harté de ver que la corrupción hiciera con mi país lo que le diera la gana. Me harté de ver a mis sobrinos pensando en irse del Perú porque en el Perú no hay oportunidades. Me harté de la corrupción, me harté de ser víctima, me cansé de ser víctima del sistema. Y dije, no, ya he decidido que no, que el Perú, los peruanos no tenemos por qué seguir siendo víctimas de la corrupción, porque simplemente me cansé y porque me harté y porque dije como abogado, y siendo sanmarquino, también tengo una obligación. Yo no me he formado en esa universidad por casualidad, me he formado porque la gente, el pueblo me dio la oportunidad de estudiar con los impuestos de todos. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer como ciudadano es corresponder a ese aporte que me dio la población para poder yo educarme en una universidad pública, retornándole en algo positivo. Y en este caso es usando mis conocimientos como abogado a una causa que es la más importante que tenemos que enfrentar en este momento: vencer el yugo de la corrupción. El tema recurrente de los ciudadanos es creer que cuando ponemos a un presidente o a una persona, tenemos la esperanza de que él va a cambiar la realidad del país. El que va a cambiar la realidad del país es el pueblo. El único que puede defender al pueblo es el pueblo mismo. Los líderes aparecerán luego de que logremos vencer la corrupción como sistema de gobierno, aparecerá una nueva clase política y probablemente ahí recién hablemos de partidos políticos reales y no de organizaciones de delincuentes que se turnan en el poder para saquear el país y servir al poder económico que está detrás. Entonces la respuesta a la señora es, con todo respeto, es que no. No tengo un interés personal más que el de servir a mi país. Muchísimas gracias, don Rafael, abogado de profesión, nos está acompañando el día de hoy y es muy importante, amigos, que seamos conscientes de que don Rafael está apoyando a doña Celia quien Capira. Capira, perdón, quien se hizo muy conocida en Perú porque en una visita que hizo el presidente Vizcarra a su natal Arequipa, en aquellos momentos todavía vivía su esposo, que estaba internado en el hospital, y la señora se acerca al presidente para tratar de explicarle el problema que tenía, y el presidente no la esperó, la comitiva abandonó, y quiero compartir con ustedes esos momentos, la verdad, muy tristes, muy dolorosos, pero que en el momento de hoy es importante que los recordemos. Vamos a compartir esta pantalla con los momentos en que la señora Celia persigue al presidente para darles sus mensajes y el presidente no le hace caso. La de mochila roja, que comienza a abrirse paso entre las personas en Arequipa, persiguiendo la comitiva presidencial del presidente Martín Vizcarra. Casi lo alcanza. Él estaba yéndose del hospital luego de haber inspeccionado el lugar
y le reclamaba a esta mujer, le rogaba que se quedara, que revisara las carpas que estaban ubicadas en la parte de atrás del hospital, porque lo que él estaba viendo no era la realidad. Vamos a escuchar lo que le dijo. Porque no apoyan, porque el presidente es malo y inhumano. Yo tengo mi esposo, por favor. Esta mujer representa todo lo que está ocurriendo en Arequipa, porque es esta región el nuevo epicentro de contagios de coronavirus en nuestro país. Cifras que van más allá de lo que nos dice oficialmente el Ejecutivo. Ahí los médicos y la población se enfrentaron, sí, al presidente Martín Vizcarra. Estaban enfurecidos y sumergidos en la desesperación por la gran cantidad de contagiados y muertos. Los médicos hicieron una protesta, una manifestación, se pararon frente al mandatario para pedirle que vea la realidad cruda, que no es lo que le están maquillando, que no es una realidad ficticia. Ahí está, amigos, esas imágenes terribles, la verdad, muy dolorosas. Comunicarles de que finalmente falleció don Adolfo Mamani Tacuri, quien era esposo de la señora, y qué lástima, la verdad que qué lástima que no se logró hacer justicia, pues el señor falleció el día 21 de julio. Esta tarde falleció don Adolfo Mamani Tacuri, esposo de Celia Capira, la mujer que conmovió a todo el país tras implorar ayuda cuando corría detrás del vehículo donde se trasladaba el presidente Martín Vizcarra a su llegada a la región de Arequipa. Así es, amigos. Usted finalmente, don Rafael, está asesorando a la señora Celia. Cuéntenos, por favor, don Rafael. Con todo Con gusto. todo gusto. El tema es el siguiente. Hace unos 10 días más o menos, recibo una llamada de un número desconocido. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante, se le escucha. Y contesto la llamada y me dice, la voz que me contesta, le habla Celia Capira. Dije, disculpe. Al principio pensé que no lo podía creer porque era una persona cuya identidad no conocía a nivel personal. Y dije yo, sí, le digo con todo gusto. Me dijo, yo soy la señora que persiguió. Wow, le digo, señora, estoy con usted, el Perú está con usted, el Perú está con su dolor y el Perú le agradece lo que hizo porque luego de que usted, por luchar por la vida de su esposo, persiguió al presidente, el gobierno hizo caso y cambiaron el modo como estaban tratando la pandemia en Arequipa y muchas vidas se salvaron por su grito, por su lucha, por su desesperación. Usted logró cambiar la historia de la pandemia en Arequipa por lo menos y luego probablemente en muchos más lugares del Perú, a consecuencia de la exposición que se hizo de la indolencia del en ese momento presidente Vizcarra frente a esta desesperación de la señora por salvar la vida de su esposo. Ella me dijo, doctor, lo llamo para felicitarlo por su proyecto de ley para condenar con cadena perpetua y me dijo, ¿cómo puedo apoyarlo? Le digo, muy simple, doña Celia, si usted me permite representarla, hacemos un escrito firmado por usted como ciudadana y yo como su abogado, dirigido al Congreso de la República, pidiendo que el proyecto de ley 5134-2020-11R de Acción Popular, que es un proyecto similar al cual yo soy autor, que busca también la cadena perpetua, que se apruebe una vez en el Congreso de la República. Así su lucha por la vida de su esposo pasará a otro nivel. Y la lucha que usted ha iniciado para vencer a la indolencia del sistema pase a otro nivel, a nivel de la lucha contra la corrupción de manera directa, de manera frontal. Como ciudadana, usted representa a la mujer peruana que ha luchado y lucha contra la adversidad. Y como ciudadana, usted puede liderar esta lucha contra la corrupción y yo me pongo a sus órdenes para hacerlo. Hice el escrito, ella lo firmó y ya lo ingresó al Congreso de la República y el Congreso tiene 30 días para contestarle.
La respuesta, obviamente, la haré pública, de modo tal que todos los ciudadanos sepan qué posición tiene el Congreso y todos los candidatos a la presidencia que están detrás de cada partido respecto de la lucha contra la corrupción. La meta, si es que no se logra aprobar la cadena perpetua en el Congreso, es exponer a todos los partidos políticos y dejar en claro cuál es su posición respecto de la corrupción y su lucha. Dejar en claro que todo lo que prometen eventualmente es falso y que la ciudadanía tiene que entender que el único que puede luchar para vencer la corrupción es el mismo ciudadano y que tiene la vía legal para hacerlo con el proyecto de ley del cual yo soy autor, recolectar firmas y sacar un referéndum, que es la última vía que se puede usar. El Congreso es una vía, el pedido al presidente es la otra, y la tercera, la última, es seguir recolectando firmas para lograr la meta de sacar la cadena perpetua adelante para cambiar la historia del país. La meta es muy ambiciosa, pero lo mejor de todo es que es posible. Excelente. Gracias, doctor. Aquí estoy pasando en pantalla justamente el documento que se presentó con fecha 15 de noviembre de 2020, dirigido a los 130 congresistas de la República del Perú. Y voy a leer: Celia Capira, identificada con DNI número tanto, con domicilio en tal. Primero, como mujer peruana, me dirijo a ustedes precisándoles que soy la persona que le suplicó al presidente de la República para salvar la vida de mi esposo, quien en ese momento luchaba por su vida a consecuencia de la pandemia del COVID, sin que el presidente se detuviera para escuchar mi súplica. Como ciudadana he sentido el dolor y la frustración de millones de ciudadanos que han salido a protestar, que están cansados de ver cómo la corrupción actúa con total impunidad, por lo que a nombre de todos los ciudadanos del Perú les digo que hemos llegado al límite, que no podemos seguir soportando que se sigan usando los recursos de todos los peruanos para enriquecer a delincuentes que saquean al pueblo desde el poder, habiendo tomado conocimiento además del pedido dirigido a todos los congresistas para que se apruebe el proyecto de ley para condenar con cadena perpetua los delitos de corrupción formulado por el señor Rafael Trujillo, registrado bajo el RU 525405. Segundo, como ciudadana debo expresar mi más enérgica protesta por la situación por la inacción del Congreso, al no tomar medidas concretas para ponerle freno a la corrupción. En ese sentido, llama la atención que a la fecha no se haya aprobado ya el proyecto de ley número 5134-2020-CR, que busca sancionar esta modalidad delictiva con cadena perpetua. Tomé conocimiento de ese proyecto de ley a través del señor Rafael Valentín Trujillo Pérez, que para efectos del presente pedido me representará como abogado, que ha venido luchando contra la corrupción y que me ha permitido entender que todos los peruanos debemos unirnos a esta lucha, por lo que de no aprobarse este proyecto de ley en el Congreso, pasaremos a la etapa de recolección de firmas para lograr que la cadena perpetua sea aprobada vía referéndum para sancionar los delitos de corrupción de funcionarios. No queremos más delincuentes saqueando al país desde el poder. Tercero, al amparo del derecho de petición solicito y exijo a todos y cada uno de los congresistas de la República del Perú que, estando a la altura de la representación que ostentan, aprueben el proyecto de ley número 5134-2020-CR para que se convierta en ley y condenar con cadena perpetua a los delincuentes que saquean al pueblo desde el poder a través de actos de corrupción. No queremos más delincuentes dirigiendo el destino de todos los peruanos. Ya basta de permitir que se sigan burlando al pueblo, que se siga usando la lucha contra la corrupción como discurso sin tomar medidas concretas para frenarlo. Muy atentamente, firma Celia Capira Mamani, Rafael Valentín Trujillo Pérez, abogado. Esta es la carta, amigos, y el día de hoy tenemos justamente con nosotros al abogado don Rafael para seguir dialogando y dando realmente aviso a las autoridades, al Congreso peruano, de que tienen que escuchar al pueblo peruano. El pueblo peruano ya se cansó de la corrupción, el pueblo peruano no soporta más latrocinio, más vejaciones. Denos, por favor, sus últimas apreciaciones, don Rafael, a todo el pueblo peruano que le están escuchando. Antes que nada, quiero expresar que me siento muy agradecido y a tu persona por darme la oportunidad de expresar esta posición, esta lucha en la que me encuentro involucrado y que, como siempre digo, es por el bien de todos los peruanos. La meta
no es vencer la corrupción para castigar a un delincuente. La meta es liberar al Perú del yugo de la corrupción para crear una nueva nación, un nuevo país, un nuevo Perú en el que los ciudadanos podamos cantar el Somos Libres, el himno nacional, con convicción. No seremos libres hasta no erradicar a la corrupción del poder, porque ellos hacen lamentablemente con nuestra vida lo que les viene en gana. Una vez que hayamos logrado erradicar a la corrupción, podremos generar esa historia nueva en el Perú, ese país libre, soberano y con una posibilidad de desarrollo para todos los peruanos. Eso es lo que quiero para mi país. Gracias, hermano. De nada, muchísimas gracias, don Rafael Trujillo. La verdad que me da mucha satisfacción saber de vuestra lucha. Cuente con Inti News en esta lucha, porque Inti News ha nacido para divulgar la cuarta transformación de México, que es en esencia lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Y lo mismo que está haciendo México lo tiene que hacer el pueblo peruano. Afortunadamente México tiene un líder que sí se ha puesto la camiseta de la lucha contra la corrupción, como es el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero confiamos de que en el Perú también el pueblo peruano se pondrá de pie y sabrá apoyar esta importantísima propuesta de ley para condenar con cadena perpetua a todo aquel funcionario público y sus cómplices que incurran en delitos de corrupción. Gracias, amigos. Una última pregunta, don Rafael. Si las personas peruanas o extranjeras quieren apoyarle, quieren unirse a esta causa, ¿dónde lo pueden encontrar en sus redes sociales? Quizás. Adelante. Con todo gusto. Me ubican como Rafael Trujillo en mis redes sociales. Ubican Rafael Trujillo, ahí va a salir mi foto y me van a poder ubicar. O como Rafael Anticorrupción, como criterio de búsqueda también en Facebook. De esa manera también me pueden ubicar para que lleguen a la página de la propuesta de ley. Mi llamado a todos los ciudadanos es que entiendan que una medida legal es mucho más efectiva que 100 días de marchas en la calle. Con una medida legal efectiva se corta la corrupción de raíz de una vez y para siempre. Muchísimas gracias, don Rafael. Nos despedimos. Tenga usted siempre los micrófonos y las cámaras de Inti News a su disposición, don Rafael. Me gustaría entrevistar a la señora Celia Capira. Hágale llegar mis respetos, mis condolencias por el fallecimiento de su esposo, y que sepa que aquí en Inti News tiene quien la defienda y defienda a todos los peruanos en contra de la corrupción. Amigos, muchísimas gracias. Terminamos aquí esta transmisión. Es un gusto saludarles. Por favor, denle like al video, compártalo para que muchas más personas conozcan la increíble, heroica tarea que se está desarrollando en el Perú, gracias a hombres patriotas verdaderamente amorosos con su país, como es don Rafael Trujillo y doña Celia Capira. Muchísimas gracias, amigos. Hasta la próxima. Muchísimas